Todos. Ahí está Rubén, que me había olvidado de pasarle el Zoom. Perdón, Rubén. Bueno, esta es una... Lo que vamos a hacer hoy, lamentablemente, nos ha cambiado un poco la agenda estos últimos días, pero la realidad es que de lo que se está hablando en la legislatura y lo que se ha hablado mucho a raíz del conflicto de salud es de este nuevo pedido de endeudamiento que está haciendo el Ejecutivo de la provincia. La semana pasada hicimos esta misma charla en la legislatura para asesores, los diputados nacionales y los presidentes de los partidos para empezar a pensar todos o conocer y poder pensar entre todos cómo vamos a salir de todo esto, pero después nos pareció interesante que hacerla por Zoom para que se puedan sumar. Bueno, por cuestiones de protocolo no lo podemos hacer presencial, así que el Zoom sigue siendo una muy buena alternativa. Tenemos de todo, tenemos diputados, tenemos concejales de toda la provincia, tenemos periodistas, ahí lo veo a Daniel, hola Dani, y hay un mix de todos los partidos, así que esto va a estar interesante. La idea es que empiece Marina, ahora ella les va a explicar bien qué es lo que hizo, una comparación de las leyes ministeriales para que veamos cómo fue cambiando el Estado neuquino en los últimos años. Después sigue Juanma también haciendo un análisis de cómo fue mutando el Estado, el gobierno provincial, en realidad cómo fue mutando a lo largo de los años, y cierra Pablo ya con cuestiones más puntuales relacionadas con este endeudamiento. Así que gracias a todos por sumarse y le damos la palabra a Marina. Cualquier cosa pueden ir escribiendo las preguntas y las vamos leyendo, o una vez que terminemos las exposiciones podemos ir abriendo los micrófonos y debatiendo un poco, porque aprovechemos que no somos tantos. Así que gracias por sumarse y buenas tardes para todos. María, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, creo que nos conocemos entre todos, así que no vamos a hacer mayores presentaciones. La idea es hacerlo rápido, que no se asusten, no va a ser algo tedioso ni aburrido. La idea es recorrer los últimos 30 años del Estado neuquino, y elegimos 30 años no por un número caprichoso, sino porque sería la última capa geológica de la administración que sigue activa, previo a las jubilaciones, y también porque elegimos una ley de ministerios de Felipe Zapag que nos pareció un hito, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla, si vemos. ¿Me habilitas, Juanma, para compartir pantalla? Me dice que no puedo. A ver, ahora ya te... Ahora sí. Bien. Ahí la vieron toda rápida. Ahí está. Un poco, como les decía, un poco la idea era pasar por la estructura ministerial de la provincia desde el año 95 hasta el 2001, hasta el 2021, hasta la actualidad, pasando por todos los gobernadores desde ese entonces. Y elegimos esta ley del último gobierno de Felipe Zapag porque nos parecía como un hito, ya que nuestra Constitución, cuando habla de los ministerios y las facultades y las atribuciones que tienen los ministros, establece que el número mínimo de ministerios que tiene que tener nuestra provincia son 3. Y Felipe lo cumplió al pie de la letra. En su ley ministerial estableció 3 ministerios y 3 secretarías de Estado. Entendemos, ahora vamos a ir viendo cómo a través de los años van cambiando las temáticas, la importancia y cómo va creciendo esta estructura ministerial. Don Felipe eligió 3 ministerios, supongo yo, quiero suponer, que eligió los servicios básicos que debería prestar el Estado, entonces eligió el Ministerio de Educación y Justicia, Economía, Obras y Servicios Públicos, y Salud y Acción Social. Listo, cortito y al pie. Todas las demás eran subsecretarías o secretarías de Estado, que en este caso era la Secretaría de Producción y Turismo, la General de Gobernación, y el COPADE, que es una Secretaría de Estado que está establecida por Constitución provincial, que no se puede eliminar porque un gobernador así lo disponga en su ley ministerial. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación cómo el COPADE se fue acomodando en distintos lugares, y de pasar a ser un organismo muy importante para la planificación de la provincia, bueno, actualmente es el organismo que reparte semillas para que tengamos huertas en nuestras casas. Si pasamos a la segunda etapa del gobierno de Jorge Sovich,
cuando gana las elecciones en el 91, Jorge Sovich fue el gobernador que más cambios hizo en sus leyes ministeriales. Esta es la primera que tuvo vigencia del 99 al 2000, y vemos, los ministerios son los que están en amarillo. La idea no es repasar uno por uno los ravioles, sino que ustedes vayan viendo cómo van cambiando. Los ministerios son los amarillos, las subsecretarías son las rosadas, y las secretarías de Estado las celestes. En este caso también era como un esquema muy sencillo, con un Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, uno de Planificación y Control de Gestión, Hacienda, Obras y Servicios Públicos, y Ministerio de Desarrollo Social, y como decíamos, la Secretaría de Estado de COPADE. Como verán, iniciando el nuevo milenio, también el gobernador estimó que lo más importante eran estos servicios los que tenían que tener el rango ministerial. La educación, la justicia, una suerte, el planificación y control de gestión era como una suerte de jefatura de gabinete, Hacienda, Servicios Públicos y Desarrollo Social. En el año 2000 se establece una nueva ley de ministerios donde aparece la figura del jefe de gabinete. Recordemos que en nuestra Constitución provincial no está establecido, como en la Constitución Nacional, la obligatoriedad de la figura del jefe de gabinete. Jorge Omar Sovich decidió crear esta figura por ley, y se crean más secretarías de Estado. En este caso, la Secretaría de Estado del COPADE pasa a depender del Ministerio de Planificación y Control de Gestión, y se crea una Secretaría de Estado de Educación, apareciendo como algo importante a lo que se le quiere dar mayor jerarquía. Posteriormente, en el 2002 y hasta el 2003, si bien continúan la misma cantidad de ministerios, la novedad es que por primera vez la Secretaría de Estado de Educación pasa a ser también el presidente del Consejo Provincial de Educación, y se crea una subsecretaría de Gestión Educativa. Acá vemos cómo la educación, por lo menos en este momento, empieza a tener cierta relevancia para el gobierno. En el último tramo de su gestión ya vemos cómo los ministerios se van multiplicando, se sigue manteniendo al jefe de gabinete, pero empezamos a ver nuevas temáticas que aparecen como importantes, o como que se le empiezan a dar mayor jerarquía. Entonces vemos que aparece por primera vez con rango ministerial. Si bien educación era una secretaría, pasa a ser un ministerio, pero junto con cultura, deportes y juventud, como algo nuevo y novedoso. Tenemos obras y servicios públicos, acción social como algo separado, y el Ministerio de Empresas Públicas. Ya para su segundo mandato, una vez que fue reelecto, vemos ahora cómo lo que se multiplican son las secretarías de Estado. Aparece la Secretaría de Estado de Energía y Minería como primera vez, como algo importante. Hasta ese entonces tenía grado de jerarquía de subsecretaría, entonces se le da mayor importancia a la cuestión de la energía. Y otro dato novedoso de esta ley es que aparece la Secretaría de Estado de Prensa y Comunicación como algo donde se le empieza a dar trascendencia a todo lo que tiene que ver el vínculo con los medios, tanto como para darle rango de Secretaría de Estado. Y esto es un dato curioso, ya que a 6 meses previo a dejar el gobierno, a terminar su gestión, Jorge Sovich manda a la legislatura un nuevo proyecto de ley, haciendo una reducción de su gabinete, que finalmente queda compuesto por el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, Hacienda, Finanzas y Obras Públicas, Producción y Turismo, Seguridad Social, Acción Social, Salud y Seguridad Social, Acción Social y Empresas Públicas. Y vemos cómo tenemos la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes, como les decía hace un rato, donde algunas temáticas empiezan a tener mayor relevancia. Una vez que cambia el gobierno y con el nuevo gobernador, Jorge Zapag, esto cambia y tenemos una nueva ley ministerial donde empiezan a tomar trascendencia otros temas con otra visión de gobierno, donde tenemos ya la figura del jefe de gabinete desaparece, y tenemos estos ministerios con Gobierno, Educación y Cultura, Desarrollo Territorial, como un ministerio donde se le empieza a dar mayor
participación, por así decirlo, a los municipios y al desarrollo institucional y al territorio, como les gusta decir a los políticos, Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, Salud y Seguridad Social, Justicia y Trabajo. Lo interesante de esta nueva ley de ministerios es que hasta previo a la asunción del gobernador Jorge Zapac era habitual, normal y habitual que cuando se iba un gobernador, el fiscal general renunciaba y se iba junto con el gabinete, a pesar de que la Constitución le daba continuidad en sus funciones. Esto con Jorge Zapac no sucedió, entonces decidió crear un fiscal adjunto como una figura dentro del gabinete para que esté al lado del fiscal general, así podía tener control de ciertas cosas. Y esto aparece en la ley de ministerios. Del 2011 al 2012, una nueva ley de ministerios donde vemos cómo se multiplica la estructura ministerial y tenemos una coordinación de gobierno, seguridad y trabajo, el gobierno, educación y justicia, economía y obras públicas, desarrollo territorial, desarrollo social, salud como ministerio, energía, ambiente y servicios públicos también como ministerio. Y empiezan a aparecer, ustedes van a ver acá en verde, lo que pasa es que no me entraba todo en una filmina, empiezan a multiplicarse exponencialmente las empresas públicas y los entes descentralizados, y la novedad del gobierno de Jorge Zapac es que se crean muchos fondos fiduciarios con la creación de Fiduciaria Neuquina, también multiplicando la estructura estatal. Del 2015 al 2017, esta es la nueva ley ministerial, donde vemos en amarillo de vuelta los ministerios, no vamos a leerlos todos para no hacerlo tan pesado, y empiezan a aparecer otro tipo de organismos como el Consejo de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, dando nuevamente trascendencia a temas de que 30 años atrás tal vez no eran tan relevantes. Con el gobernador Gutiérrez vemos una enorme creación de cantidad de ministerios. Vemos en su primer periodo, vemos al Ministerio de Gobierno y Educación, Economía e Infraestructura, de Ciudadanía, que aparece como primera vez y como novedad, como ministerio distinto a lo que es desarrollo social, producción e industria, turismo, energía y recursos naturales, salud, deporte, cultura y juventud, trabajo, desarrollo social y seguridad. Posteriormente, y previo a las elecciones del 2019, se manda nuevamente un proyecto a la legislatura manteniendo la misma estructura y creando una vez más la figura del jefe de gabinete. Esta jefatura de gabinete estuvo más de un año vacante a pesar de que estaba la ley sancionada, y finalmente, una vez que se consolidó como el nuevo o el reelecto gobernador, hizo un cambio de gabinete nombrando el nuevo jefe de gabinete, y la última ley ministerial, que es la presente, donde tenemos todos estos ministerios, tenemos cómo se van desagregando y consolidando como áreas autónomas. Tenemos gobierno, educación, economía, infraestructura, producción, industria, turismo, salud, cultura como un ministerio independiente, niñez, adolescencia y juventud, deportes, energía y recursos naturales, trabajo, desarrollo social y seguridad, y tenemos las secretarías dependientes del gobernador de desarrollo territorial y ambiente, la Asesoría General de Gobierno, el COPADE y la Secretaría General de Servicios Públicos, distinto a lo que sería el Ministerio de Energía. Entonces, si volvemos 30 años para atrás, quiero que vean bien esta filmina donde están los ministerios en amarillo, las secretarías de Estado en celeste y la SUSE en rosa. Si volvemos 30 años para atrás a la primer filmina, vemos la ley del gobernador Felipe Zapac con esta estructura muy simple y muy sencilla. Entonces, en los últimos 30 años el Estado provincial se multiplicó de manera exponencial.
Hoy contamos con 13 ministerios, 4 secretarías de Estado, 25 subsecretarías y 44 empresas públicas, entes autárquicos y fondos especiales. ¿Todo esto qué significa? Bueno, una mayor planta política, más cajas chicas, más gastos de representación, viáticos, combustibles, todo lo que ustedes se imaginan que representa un ministerio, una secretaría o una subsecretaría. Es decir, un Estado enorme que demostró que más cantidad no necesariamente significa más calidad. Entonces, la conclusión es que el próximo gobernador va a tener que lidiar, entre otras cuestiones, con todas estas capas geológicas que recorrimos muy rápidamente en estos pocos minutos y que repasamos en esta presentación. Entonces, si tenemos gastos corrientes que afectan el gran porcentaje del presupuesto provincial y un alto nivel de endeudamiento que, como sabrán, es lo que está solicitando el gobernador para afrontar los aumentos que arregló hace unas pocas semanas, lo que tenemos es una bomba de tiempo. Y bueno, ¿y cuáles serían, o cuál es la propuesta o las soluciones poco simpáticas que vemos desde este lugar? Bueno, obviamente no es fácil decirlo y no es algo para andar revoleándolo a los cuatro vientos, pero obviamente la principal solución es la reducción de la estructura política. En la próxima presentación, Juan Manuel les va a mostrar cómo evolucionó el empleo público en estos últimos años, que resulta insostenible. La unificación de organismos, porque tenemos organismos que se superponen en sus funciones, y tenemos organismos duplicados, incluso hasta triplicados. También vemos como solución el congelamiento de las vacantes en el Estado. Desde el bloque de Juntos por el Cambio se presentó un proyecto en este sentido, y un régimen de retiros voluntarios. Y finalmente, que no está en esta filmina, pero es algo que venimos discutiendo, es jerarquizar la carrera administrativa para que los empleados puedan realmente avanzar en su carrera, capacitarse y podamos tener un Estado mucho más eficiente y moderno sin tanta burocracia estatal. Así que brevemente, y para no aburrirlos, esa fue un breve repaso en la historia de los últimos 30 años y las capas geológicas en el estado neuquino. Gracias. Bueno, gracias Mari, muy interesante, yo el otro día no lo había podido ver. Así que, bueno, después dejamos las preguntas, los que quieren ir haciendo preguntas por chat, después las leemos. Paso rápidamente a la presentación que me compete. Esperen que ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, la idea de esta presentación, como explicaba Marina, es contar un poquito cómo fue cambiando el presupuesto, la evolución de la ejecución del presupuesto provincial del 2007 al año pasado, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cómo nos metimos en este lío, un poco, porque está la provincia como está. ¿No? Bueno, vamos a ver crecimiento de empleo público y un breve análisis del presupuesto del año pasado, que como ustedes sabrán, tiene sus particularidades. Esperen que soy administrador. Veo, ahí, bueno, ok. Que como ustedes sabrán, tuvo sus particularidades por el COVID, ¿no? Entonces, ver cómo quedó el escenario preparado para después lo que va a explicar Pablo, que es cómo la provincia va a lidiar con estos aumentos y actualizaciones de salarios. Bueno, este es el primer cuadro, estos son los resultados fiscales de la provincia de Neuquén. Lo que vemos acá es que un déficit creciente, obviamente que esto está en pesos corrientes. Es obvio que estos pesos que ustedes ven acá más cerca del 2007 no valían lo mismo que estos pesos que están acá más cerca del 2020. Hubo un efecto inflacionario, pero lo que vemos es que desde el 2011 para adelante la provincia prácticamente siempre mantuvo déficit fiscal, ¿no? Salvo este milagro acá del 2018, que se puede ver un superávit de 405 millones de pesos. Ustedes ven, bueno, acá el 2009-2010 la provincia tuvo superávit. Está bien, acá está en otro marco, ¿no? Había déficit muy pequeño, o sea, había un presupuesto bastante equilibrado, una ejecución bastante equilibrada, pero acá ocurrió un milagro, que después lo vamos a explicar. Lo cierto es que este superávit después no se pudo mantener, sino que volvió a la misma tendencia, ¿no? Acá casi 8.000 millones de pesos de déficit, tuvimos un superávit de 405 millones y después volvimos
a tener un nivel de déficit similar, y ahora el año pasado que el déficit terminó en 14.000 millones, ¿no? Si tenemos en cuenta Instituto también. Bueno, ¿a qué se debe? Se me pasó una, acá estamos. Bueno, ¿cómo gasta el gobierno de la provincia? Estos son los gastos corrientes en proporción al gasto total. Esto está sacado en base a los presupuestos, a los ejecutados, ¿no? Lo que vemos que el gobierno de Neuquén cada vez gasta más, destina más de sus gastos a gastos corrientes, o sea que estos gastos son gastos que necesita para operar todos los días, gasto en salario, en servicio, en alquileres, en servicios profesionales, son gastos operativos para que el Estado pueda funcionar y pueda mantener la estructura que ya describió Marina. Lo cierto es que vemos que ha crecido bastante en los últimos años, pasó más o menos de un 83% a un 93%. Obviamente que esto tiene su contracara, yo lo voy pasando rápido, ¿no? Bueno, ¿por qué crecen estos gastos corrientes? Bueno, la mitad de los gastos corrientes más o menos se explica por el gasto en salarios, ¿no? Si yo tomo, acá lo que vamos a ver es en línea azul fuerte, está los agentes de la provincia, ¿no? La cantidad de empleados públicos hasta el 2019. Y en la línea naranja está más o menos los habitantes de Neuquén de acuerdo a estadísticas oficiales. Lo que vemos es que si nosotros nos paramos, hacemos de cuenta que 2007 es 100, vemos que del 2007 al 2019 la población de Neuquén más o menos creció 22%, puede ser que un poquito más, pero son las únicas estadísticas oficiales que tenemos. Sin embargo, la cantidad de empleados públicos creció 38%, o sea que creció más que proporcionalmente el crecimiento de la población, ¿no? Por otro lado, si nosotros vemos a los agentes de la educación y de la salud, ¿no? La educación porque son la mayor parte de los empleados públicos, y salud porque, bueno, tuvimos este problema hace poquito, este conflicto, vemos que los empleados del Ministerio de Salud crecieron 51%, ¿no? Entre 2007 y 2019, es decir, que crecieron mucho más que el promedio de los empleados públicos de la provincia. El personal docente también creció con respecto a la población, por supuesto. O sea, creció más que la población. Esperen que voy a ver acá los chats, no es fácil ver los chats, y después veo las preguntas. Cualquier cosa que ustedes me quieran interrumpir, avisan. Bueno, a ver, acá tenemos algunas comparaciones de Neuquén versus otras provincias, para que no crean que lo que pasa en Neuquén es algo que pasa en todas las provincias. Si bien la mayor parte de las provincias están mal administradas según nuestro criterio, lo que vemos es que si nosotros tomamos los gastos en educación y lo dividimos por la cantidad de habitantes, ¿no? Bueno, en Neuquén, fíjense, los gastos en educación per cápita son 70.000 pesos, mientras que en Mendoza son 24.000, en Córdoba es 34.000, o sea, básicamente la mitad. En Cava, que tiene un muy buen sistema de educación, gasta la mitad que Neuquén en términos per cápita en educación, y Río Negro, bueno, gasta bastante menos, ¿no? 50.000 pesos. Esto está en base al presupuesto 2021, comparado a los presupuestos del año 2021, los de este año, de Neuquén versus algunas otras provincias. Ahora, si nosotros nos vamos a ver gastos de salud, también nos pasa exactamente lo mismo. Vemos que Neuquén, en términos de salud, en términos per cápita, gasta 41.000 pesos. O sea, esto es gastos total de salud dividido la cantidad de habitantes de la provincia, ¿no? Vemos que Córdoba gasta 4 veces menos, Mendoza gasta un poquito, 3 veces y pico menos, Río Negro gasta la mitad, ¿no? Y Cava, que tiene un muy buen sistema de salud, también gasta menos, ¿no? Y también acá vemos los empleados públicos de salud cada 1.000 habitantes. Vemos que Neuquén duplica lo que es Cava y Mendoza. O sea, tenemos muchos más empleados de salud que el resto de las provincias. O sea, esto da cuenta un poco y va de la mano con lo que estábamos viendo acá, ¿no? Este crecimiento exponencial de los empleados de salud en los últimos años, bueno, ha generado que haya mucho más personal de salud. Respecto a otras provincias, ¿no? Obviamente que no estamos hablando de médicos ni de enfermeros, o también hay mucho de eso, pero también hay mucho personal administrativo, etcétera, ¿no? Estamos tomando todo lo que comprende el Ministerio de Salud. Puntualmente, ya que vamos a hablar del tema de salud, esto es la cantidad de agentes de salud del 2007 al 2021, esto está hecho en base a este presupuesto, o sea, se estima que más o menos debieran haber 10.200 personas que trabajan en el Ministerio de Salud. Acá lo que vemos en el 2018, si ustedes ven estas tijeras, la línea azul es el personal de planta permanente y la línea naranjita el temporal, el transitorio. Bueno, vemos que acá, ¿qué pasa? Como que se bifurcan porque
hay un pase de 4.000 personas que estaban en planta temporaria a planta permanente. Si bien vemos que hace ese pase, inmediatamente la planta temporaria empieza a crecer y a tomar la dinámica que ya traía antes, por lo menos la tendencia, ¿no? Esto como para que vean, digamos, por qué, bueno, que todo este volumen de gente no es fácil después de pagar salarios, sobre todo cuando las épocas son malas, ¿no? Un crecimiento importante. Fíjense, para no quedar como malos de la película, estos son datos de la Fundación Mediterránea, del IRAL. Lo que nos dice básicamente acá es, esperen que, ahí estamos, bueno, son empleados públicos cada 1.000 habitantes, esto está tomado en 2017, Neuquén es la segunda provincia después de Tierra del Fuego, o sea, cada 1.000 personas tenemos 105 empleados públicos, únicamente nos supera Tierra del Fuego. Y después la segunda columna, el gráfico que está acá a la derecha, mejor dicho, en azul, bueno, estos son gastos en personal mensual per cápita, digamos, tomando los datos del primer trimestre del 2020. O sea, el primer trimestre del 2020 tomamos los datos que Neuquén destina al pago de personal, los dividimos por la cantidad de habitantes, y nos da que Neuquén es la primera provincia en gastos en personal respecto a la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, para que vean que está todo en línea, estos no somos nosotros, no es que buscamos... ahí dice Julio, aporta un dato que hay 500 más ahora, bueno, hay que ver si estaban contemplados en el presupuesto. Bueno, fíjense, la contracara del gasto corriente, de este crecimiento, de este 93% de gasto corriente que se destina a salarios, a mantener una estructura burocrática, a alquileres, a servicios, a bienes. Bueno, es la contracara, esto es la poca obra pública que se hace. Si nosotros vemos la obra pública que se hace como porcentaje del presupuesto ejecutado, esto nos basamos básicamente en la cuenta de construcciones, el rubro construcciones, vemos que solamente ocupa el 2% el año pasado. O sea, la obra pública fue del 2% de todo lo que se gastó, se destinó a obra pública. Para hacer una comparación rápida, más o menos en plata, en pesos, se gastó, la provincia el año pasado gastó la misma cantidad de pesos que gastó Pechi en el 2019 en la ciudad. O sea, la provincia gastó, para toda la provincia, lo que Pechi, la obra pública que Pechi hizo en el año 2019, para que tengan una idea. Obviamente, por eso esto es la contracara, digamos, del incremento del gasto corriente, ¿no? Hay que elegir. Fíjense, este indicador es muy, muy útil. Hagamos de cuenta que quitamos toda la inflación, vamos a hablar de pesos constantes, sacamos el ruido inflacionario, y hacemos de cuenta que en el 2007 se gastaban, o sea, 100 es el índice para el 2007. Vemos cómo evoluciona la cantidad de gasto, el gasto corriente y cómo cae el gasto en obra pública. O sea, de 100 pesos que se destinaban en el 2007 a obra pública, ahora se destina 30, o sea, cayó el 70%. Sin embargo, en gasto corriente, de 100 pesos que se destinaban, creció a 139, ¿no? Y esto es porque hay una baja del gasto corriente, obviamente, el año pasado, debido a que probablemente no se actualizaron salarios, y también vamos a ver después cuando analicemos el año 2020 que, bueno, hubo alguna contracción del gasto, porque bueno, había que emparejar las cuentas, digamos, ¿no? Con la caída de los ingresos. O sea, hubo un ajuste y por eso cayó. Pero lo que vemos es claramente la tendencia de la provincia a destinar más porción de gasto corriente y menos porción de obra pública. O sea, acá me parece que está clara la intención política. O sea, es una estructura de gobierno que se prepara para ganar elecciones para el corto plazo y que descuida la obra pública, que descuida el largo plazo, ¿no? Porque la obra pública, las construcciones no es más que rutas, más que hospitales, más que escuelas, ¿no? Infraestructura de largo plazo. Esperen que tengo que admitir a alguien que está en la sala de espera. Ahí estamos. Bien, seguimos. Voy rápido porque para que no se tarde demasiado. Esto es el presupuesto 2021. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Son los ingresos, cómo se distribuye la torta de ingresos de la provincia. Lo que quiero que vean es la importancia que tienen las regalías para la provincia de Neuquén. Es una ventaja que tenemos en la provincia y como buena ventaja tenemos que tratar de aprovecharla lo mejor posible. Fíjense, el 30% de los ingresos de lo que se espera que ingrese este año, de la proyección de ingresos que se hace, el 30% son regalías, o sea, es ese plus que tiene la provincia y que tenemos que aprovechar. Bueno, después más o menos se reparte igualmente entre coparticipación nacional, impuestos provinciales y tenemos algún otro tipo de ingreso.
voy rápido, voy bien. Yo lo que quiero es pasarlo rápido porque me parece que lo interesante es lo de Pablo y después de última tenemos para charlar. Fíjense, acá está el milagro del 2018. ¿Vieron el superávit ese milagroso que se veía entre dos líneas rojas de déficit? Fíjense, estos son las regalías en términos reales. O sea, si yo sacamos el efecto de la inflación y hacemos de cuenta que en el 2007 las regalías eran de 100. Bueno, fíjense la caída estrepitosa que tuvieron estos años. Acá tuvimos barril criollo, malas políticas nacionales. Y fíjense el salto que pega en el 2018, esto es lo que permite temporalmente, muy temporalmente, equilibrar las cuentas de la provincia. Yo creo que esto tiene tres factores que explican esto. Por un lado, los avances tecnológicos que permiten hacer rentables un montón de pozos en Vaca Muerta que antes no eran rentables, o sea, la baja de los costos. Recordemos que Argentina debe ser uno de los 3 países que mejor sabe explotar el shale, el no convencional. Por otro lado, el tema de los precios internacionales del crudo también ayudó, y por el otro, la devaluación en el 2018 de Macri, que hizo que las regalías que están en dólares valgan muchos más pesos, y eso generó un salto de ingresos muy grande en la provincia, ¿no? La provincia en el 2018 creció más de 6%, ¿no? Ahora, no se debió a factores, a decisiones gubernamentales, sino que fue un contexto, un entorno propicio, y después vemos que la provincia volvió a su déficit habitual. Y bueno, una lástima, ¿no? O sea, yo creo que se pensó que estas características, este salto, se iba a seguir dando por la eternidad. Es muy parecido a lo que pasó en la soja de Néstor y Cristina, en la primera parte. Ahora ya no nos sirve de nada la soja 600. Bueno, fíjense, el stock de deuda, esto está en pesos corrientes, pero para que vean la evolución, obviamente que acá sí no contemplamos el efecto de la inflación, o sea que estos pesos, obviamente que cada unidad de pesos del 2020 vale menos que lo del 2007, pero vemos un incremento en pesos corrientes significativo. O sea, a pesar de que la provincia de Neuquén tiene un 30% de ingresos extra en regalías, siempre se la rebusca para endeudarse. Y si vamos acá, esto está en la deuda en pesos, eso sí está en pesos constantes, es decir, en valor, sacando el efecto de la inflación, y lo que vemos es que la deuda claramente tiende a crecer. Acá en el último año cayó un poquito porque probablemente la inflación creció por encima de la devaluación. Creció por encima de la deuda, perdón. Pero tenemos una deuda creciente. Acá está el punto preocupante de la deuda neuquina, que es que la mayor parte está en dólares, el 83% de la deuda más o menos está en dólares, está atada al dólar, y esto obviamente genera problemas porque con cada devaluación a Neuquén se le agranda la deuda automáticamente, cada vez necesita más pesos para cubrir ese bache y conseguir los mismos dólares que debe, ¿no? Por eso hubo una reestructuración a fines del año pasado. Y bueno, es decir, Neuquén, como tiene ingresos en dólares, como tiene regalías, logra conseguir fácilmente financiamiento internacional, pero las cosas se complican cuando deja de producir petróleo. ¿Por qué? Porque las regalías están, como ya dijimos, están atadas al dólar. Entonces, Neuquén se puede endeudar y no puede tener problema. Cuando hay una devaluación, los ingresos por regalía también equiparan el aumento de la deuda pública. O sea, como que van enganchados ahora, van acoplados. Ahora, cuando vemos que la producción de petróleo cae y hay un salto en el tipo de cambio, la deuda de Neuquén crece y los ingresos se desacoplan. Entonces, ahí tiene un problema que es lo que le pasó en el último año, ¿no? O sea, la deuda en dólares crece. Fíjense esto es muy importante, o sea, por lo menos nos da una idea clara de las consecuencias del gasto corriente, del exceso de gasto público. Estos son, en azul tenemos lo que la provincia paga de intereses por la deuda, y en naranjita tenemos la obra pública. Fíjense, y esto es, acá, si ustedes siguen esta línea, es el porcentaje de entre una y otra, ¿no? La relación entre intereses y obra pública, ¿no? Que está del lado derecho del eje. Lo que vemos acá, fíjense, es que los intereses equivalen al 180% de la obra pública que se hace. O sea, prácticamente se destina el doble a pagar intereses que a obra pública. Fíjense cómo está esta dinámica de aumento de la deuda y del gasto corriente hace, por supuesto, que cada vez se destine más a pagar deuda, servicios de deuda, en este caso intereses, sin tomar en cuenta capital.
devoluciones de capital, entonces se termina pagando más intereses que la obra pública, casi el doble, ¿no? Acá tenemos los resultados, por eso, digamos, la obra pública del año pasado fue 2%, cada vez queda menos. Este es el gráfico que habla. Lo tomamos en el 2019, pero si lo tomamos en el 2020 es lo mismo, porque lo vieron, el presupuesto 2021 es lo mismo, en el 2018 es lo mismo. Esto es lo que gasta el presupuesto de Neuquén, esperen que estoy admitiendo. Esto es el presupuesto de Neuquén dividido la cantidad de habitantes. Fíjense, Neuquén gasta 4 veces lo que gasta Buenos Aires, gasta 3,6 veces lo que gasta Mendoza. Fíjense, el gasto anual de la provincia de Neuquén dividido la cantidad de habitantes, nos dice que por año Neuquén gasta 226.000 pesos en el 2019, mientras que, por ejemplo, la provincia de Salta gastaba 62.000 pesos por habitante. O sea, ¿esto es natural que suceda? Sí. ¿Por qué? Porque Neuquén recibe un 30% extra de ingresos por las regalías, y teniendo en cuenta que no utiliza ese aumento de ingresos, ese regalo, digamos, esa suerte de la naturaleza para poder bajar impuestos, digamos, termina teniendo un presupuesto mucho más abultado. Ahora, este presupuesto, me parece a mí, este nivel de gasto público, tendríamos que verlo reflejado en más obra pública, en mejores servicios, ¿no? Si nosotros analizamos la pobreza, indicadores sociales, no estamos mucho mejor que estas otras provincias, ¿no? Sin embargo, el gobierno gasta el doble. O sea, acá me parece que hay dos soluciones. Una, gastamos el doble, bueno, tendríamos que tener muchos mejores servicios, o dos, se tendría que aprovechar los ingresos de la regalía para bajar impuestos y hacer que la provincia sea muy atractiva para inversiones y para empresas que se vean atractivo radicarse en la provincia, ¿no? Y habría mucho más trabajo y no tendríamos una pobreza del 40% en el conglomerado Neuquén-Plotier, ¿no? La más alta de Patagonia según el INDEC. Bueno, entonces veníamos hasta acá, y en el 2020 llega el COVID, ¿no? Esto que nadie se lo esperaba, este bichito. Acá vemos mes por mes cómo fueron variando los 3 principales ingresos que tiene la provincia: coparticipación en azul, recaudación provincial, impuestos provinciales y regalías, ¿no? O sea, la coparticipación la sacamos datos del gobierno nacional, lo que gira Neuquén; la recaudación provincial sacamos datos de rentas, y las regalías sacamos datos del Ministerio de Energía, que publica estos datos bastante actualizados. Esto está en términos reales, considerando el efecto inflacionario. Y estamos comparando los meses, o sea, por ejemplo, el mes de enero versus el mes de enero, enero del 2020 versus enero del 2019, febrero 2020 versus febrero del 2019. Lo que vemos es que la mayor parte de los ingresos cae muchísimo, sobre todo en el segundo trimestre. Esto, por supuesto, que no es casualidad, tiene que ver con la cuarentena más estricta, ¿no? Bueno, fíjense que hay meses que las regalías caen 56, 55%, se mantienen, ¿no? Bastante rezagadas, y comienzan a recuperarse un poquito a partir de julio, ¿no? Pero se mantienen en niveles bastante complicados, teniendo en cuenta que estas 3 fuentes de ingresos representan más o menos el 60 y pico, 70% de los ingresos de la provincia, ¿no? Vemos que a partir de septiembre se empieza a recuperar la coparticipación que el gobierno nacional le gira a la provincia, ¿no? Y eso hace que mejore un poco las cuentas hacia fin de año. A partir de septiembre vemos que lo que recibe Neuquén de coparticipación crece. Sin embargo, la recaudación provincial y las regalías se mantienen en términos por abajo, ¿no? Caídas respecto al año pasado. Bueno, vale decir que también hubo un pequeño ajuste que hizo la provincia, un esfuerzo fiscal. Fíjense, los azules es el gasto corriente y lo naranjita es el ingreso corriente. O sea, lo que vemos es que la provincia también redujo su gasto, hubo una caída real del gasto, ¿no? O sea, no quiere decir que gastó menos pesos, sino que gastó, pero si le gastó un poquito más tal vez, pero cuando le ponemos el efecto inflacionario, en términos reales, los gastos cayeron, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese ajuste, obviamente que el déficit se ensanchó un poquito, porque la caída de los ingresos fue más pronunciada que la caída de los gastos, ¿no? Pero vemos que también la provincia redujo sus gastos a lo largo de todos los trimestres del año 2020. Y acá tenemos el resultado. Fíjense, lo azul es el déficit
trimestral, y lo naranjita es el déficit acumulado en el año. Lo que vemos que, bueno, con efecto cuarentena cero, digamos, la provincia ya había acumulado un déficit de casi 2.000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Obviamente que en el segundo trimestre, como vimos cómo caen los ingresos, el déficit se desploma y llega a 9.000 millones de pesos. Obviamente, si consideramos el déficit del primer trimestre más el segundo trimestre, ya en el segundo trimestre la provincia acumulaba un déficit de 11.000 millones de pesos. Vemos que en el segundo trimestre se recupera un poquito, es superavitario, digamos, en ese trimestre, o sea, recupera un poco de déficit, pero probablemente por gastos estacionales, como aguinaldo, etcétera, a fin de año el déficit vuelve a incrementarse, o sea, y terminamos con un déficit de 14.000 millones de pesos en todo el año, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Conclusiones. A ver, las conclusiones, me parece, llegamos a la actualidad habiendo desperdiciado un contexto favorable, eso no nos queda ninguna duda, ya vimos cuál es la idea de gasto que tiene la provincia, cómo se mueven los gastos, siempre orientados a gastar más en términos corrientes y hacer menos obra pública. La provincia tiene exceso de gasto corriente, en parte financiado con recursos provenientes de fuentes no renovables, o sea, no nos podemos olvidar que las regalías hoy están, pero no sabemos cuándo, a medida que va muy acelerado el cambio de la matriz de energía y autos que ahora empiezan a andar eléctricos, etcétera. Bueno, estos son recursos no renovables y que estamos utilizando continuamente para gasto corriente. Bueno, el stock de deuda neuquino es alto y gran parte nominada en dólares. No les dije esto, si nosotros tomamos el stock de deuda de la provincia, que a diciembre del año pasado eran 105.000 millones de pesos, y dividimos por la cantidad de habitantes, y hacemos eso con todas las provincias, Neuquén tiene la deuda per cápita más alta de todo el país, ¿no? Más allá de que tiene un stock de deuda que está entre las 5 primeras provincias, o sea, está entre las 5 provincias que más deuda pública tienen, bueno, si lo dividimos por cápita es la primera, per cápita. Bueno, Neuquén gasta mucho, pero mal, y bueno, el COVID golpeó fuerte una provincia cuyo gobierno no pensaba en el mediano plazo, o sea, nunca se la vieron venir. Bueno, los dejo acá, espero no haberlos aburrido, y le paso la palabra a Pablo. Gracias por su atención. Gracias, Juanma. ¿Puedo compartir pantalla? A ver. Sí, sí. No. ¿Qué pasó que me...? ¿Tenés abierto el PowerPoint? Ah, tengo que abrirlo, perdón. Claro. No, no me lo toma. Está habilitado para compartir, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Dale. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Lo que sucedió es que me sacó el video. Bueno, no importa. Vemos bien la presentación, Pablo, ahí, ¿eh? Perfecto. Bueno. Ponela para compartir en la pantalla en modo presentación, para que veamos pantalla completa, digamos. ¿Ahí? Ahora se va, sí, entiendo que ahora se va a activar. No. Ah, ¿No? que estás compartiendo, no. Es que estás compartiendo la pantalla en vez de compartir el archivo, capaz. A ver. Vamos de nuevo. Compartir pantalla. Compartir pantalla, pero seleccionás un archivo de los que tenés abiertos, que tenés que tener el PowerPoint abierto. Vas a compartir pantalla y seleccionás uno de los archivos que tenés abierto que tiene que ser la presentación. Sí. Ahí.
Ahí. Ahí está. Ahora compartí la pantalla completa. ¿Y cómo hago eso? Porque No, me pon el dice, modo presentación. Del PowerPoint. ahí puse en modo presentación. Sí, pero no da bola. Bueno, si querés lo vemos así. Igual se ve más chiquito. No se ve grande. Claro. Qué lástima. Perfecto, Pablo, ¿eh? ¿Sí? Sí, se ve bien. Se ve bien igual, ¿eh? A ver. ¿Ahí? ¿Ahí se ve mejor? Sí, genial. Listo. Mi cámara está apagada, pues yo la veo apagada. Sí, está apagado. Sí, no sé por qué. Bueno, gracias Juanma, Marina, muy buena la exposición. Ustedes trataron sobre temas ya más de tipo estructural. Lo que vamos a ver ahora es analizar cómo impacta en el presupuesto, o cómo creemos que puede llegar a impactar en el presupuesto este incremento salarial, y si el endeudamiento solicitado por el Poder Ejecutivo Provincial es la única alternativa para financiar este incremento de salarios. Voy a pasar, ahí se está viendo que en la otra diapositiva. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Más o menos para entender cómo es el esqueleto de ingresos y gastos de la provincia. Los ingresos de la provincia, los tres más importantes, son los que provienen de los impuestos provinciales, ingresos brutos, sellos, inmobiliario, la coparticipación federal y las regalías hidrocarburíferas. Esos tres fuentes de financiamiento generan 3 de cada 4 pesos que entran a la provincia. Es decir, el 75% de los ingresos provinciales dependen de estas tres fuentes de financiamiento. La otra cuarta parte básicamente son tasas y derechos, ingresos de capital y otras cuestiones más. Del lado del gasto público, lo que se llama gastos primarios, que para una familia o una empresa serían los gastos de funcionamiento, los gastos operativos, son básicamente, dos o tres, digamos, lo podemos dividir en tres partes. La masa salarial, que se lleva aproximadamente 6 de cada 10 pesos que gasta la administración pública. Estoy dejando de lado, hago un pie de página para que entendamos lo que viene. Todos los ingresos y los gastos del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, es decir, de la obra social y del, digamos, el instituto jubilatorio, eso está por fuera de todo lo que vamos a decir, ¿ok? O sea, el resto del sector público neuquino, excluyendo el instituto, el gasto más importante es el de salarios, que se lleva el 60%, la coparticipación municipal. Ustedes saben que hay un sistema de distribución de los recursos que le ingresan a la provincia. Una parte, aproximadamente un 15%, van a los municipios. Y el resto de los gastos, ¿qué es el resto? Las transferencias corrientes, que pueden ser a municipios, empresas, familias, eso se llama transferencias corrientes. La obra pública y la compra de bienes y servicios, todo eso se lleva otro 20%. Con lo cual tenemos coparticipación sobre el gasto total, es el 10%, coparticipación a municipios, que no lo puede definir el gobierno provincial porque está regulado por una ley. Hay que cambiar la ley para cambiar la distribución automática de estos recursos. Tenemos entonces coparticipación municipal, el 10% del gasto, el 20% restante es bienes y servicios, obra pública, transferencias,
el otro 60% es masa salarial y me queda un remanente para 10% adicional que es otorgamiento de créditos a municipios para obra pública o transferencias de capital a municipios para obra pública, pago de la deuda y otras cuestiones mucho menores. ¿Okay? Dicho esto, entramos a la cuestión que nos interesa. Quizás es una obviedad lo que voy a decir, pero tengamos estas cuestiones claras para ver, como dije al principio, si el pedido de endeudamiento tiene cierto sustento frente a la imposibilidad de financiar el aumento salarial con otras fuentes. ¿Y cuáles son las otras fuentes de financiamiento de este incremento de la masa salarial? Bueno, una podría ser una reestructuración presupuestaria, dicho en términos más coloquiales, un recorte de gastos en otras áreas, como vimos, obra pública, bienes y servicios, transferencias corrientes o pago de intereses. Pago de intereses, ustedes recordarán, a fines del año pasado, 2020, el gobierno provincial, el Poder Ejecutivo Provincial, llegó a buen puerto una reestructuración de la deuda, por lo tanto, por este canal estaría cerrado, es decir, no hay ninguna posibilidad de realizar un ajuste adicional, ¿ok? En términos de recorte de gastos. Con lo cual, solo nos quedaría reducir gastos en la obra pública, que es el candidato siempre puesto en el primer lugar, cuando uno tiene que hacer una reformulación o reestructuración presupuestaria, la compra de bienes y servicios o las transferencias corrientes. Bueno, otra fuente de financiamiento podría ser, no digo que va, a ver, para que se entienda, no digo que, no estoy sugiriendo, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que estoy abriendo el abanico de fuentes de financiamiento posibles. Otra podría ser aumentando la carga tributaria, que se haría de dos maneras, o creando nuevos impuestos o aumentando las alícuotas, las tasas de los que ya existen. ¿Okay? La tercera es la que se ha elegido, por eso el pedido de endeudamiento al Poder Legislativo. Y la cuarta vendría a ser, a ver, no es una cuarta, es esperar que nos... Sí. ¿Te salió la tapa? Perdón, ¿hay alguien que está preguntando algo? No, ahí le desactivé el audio. Pablo Leanza, si querés participar o preguntar, activate. Yo te desactivé porque me pareció que se te había escapado. Ah, ok, perfecto. Entonces, como les decía, siempre hay una cuestión de suerte o mala suerte en términos de incremento, reducción de ingresos y gastos. Para Neuquén, ¿qué sería una lotería? Bueno, que la evolución del Producto Bruto Neuquino o el de la Nación sea mayor al estimado. ¿Por qué el de la Nación? Preguntarán ustedes. Bueno, porque una parte de los impuestos nacionales se coparticipa a la provincia de Neuquén, con lo cual un aumento en el nivel de actividad mejoraría los ingresos de la provincia. Mayor inflación. La mayor inflación ojo que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Si bien la mayor inflación, precios precios de bienes y servicios más altos mejoran la base tributaria y por lo tanto se recaudaría vía impuestos provinciales o nacionales más, también es cierto que tendría su correlato o su compensación el aumento de gasto. Por ejemplo, una masa salarial mayor a la que hoy, después de haber renegociado, se está pensando o se está presupuestando. ¿Okay? Hay una cuestión que es, a ver, dentro de este loto, no es circunstancial, que es el tema de la pandemia, obviamente. Vamos a repetirlo, a mayor ritmo de vacunación, menor probabilidad que
digamos, las medidas de confinamiento, cuarentena se incrementen, es mucho al revés, se van a ir relajando y por lo tanto eso va a mejorar la actividad económica. Y para la provincia de Neuquén está claro que, siendo que el Producto Bruto de la provincia, un 40%, depende del sector hidrocarburífero, una mejora de los precios de estos productos, petróleo y gas, obviamente impactarían positivamente en los ingresos. Y después una devaluación. ¿Por qué pongo fuerte y en signos de interrogación? Porque también es un arma de doble filo. A ver, un dólar más alto, dado que Neuquén, el 40% de la economía neuquina depende de de productos dolarizados, como son los hidrocarburíferos, nos mejoraría los ingresos por el lado de las regalías. Pero también es cierto, y por eso, digamos, el signo de interrogación, que incrementaría los gastos financieros de la provincia. ¿Por qué? Porque el 85% de la deuda pública neuquina está nominada en dólares, ¿sí? Creo que Mario Pilati, que es economista, creo que uno de los mejores economistas de la provincia, si no el mejor, en algún momento hizo el cálculo y cuando había una devaluación, si bien aumentaba el gasto por el lado del pago de intereses y capital, porque, repito, el 85% de la deuda neuquina está en dólares, pero el ingreso por regalías más que compensaba el aumento de gastos. ¿Okay? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Antes de meterme en los números. No sé, Juanma, si te están avisando por el chat o hay alguien que tiene levantada la mano que quiere preguntar. No, ahí Franklin consulta cuánto porcentaje es el pago financiero de la deuda. A ver, en el presupuesto de este año se había estimado un pago de 9.500 millones de pesos sobre un gasto de 180.000, o sea que estamos en un 5%, pero como consecuencia de la reestructuración de la deuda, ese pago de intereses bajó a 8.000, 8.200 millones, con lo cual sería un porcentaje un poquitito menor, ¿ok? Ese más o menos. Bueno, Juanma, vos lo mencionaste en la exposición, ¿no? Es decir, se observó cuando aumentaban, es decir, el pago de la deuda es el doble el año pasado, por ejemplo, de lo que fue la obra pública. Sobre un gasto, el año pasado de 150.000 millones y este año presupuestado de 180.000, que en realidad va a ser mucho más por esto del aumento de salarios. Todos ustedes saben que los presupuestos públicos, fundamentalmente, para proyectar ingresos y gastos, se hacen algunas estimaciones de tipo macroeconómicas, ¿sí? Cuánto va a aumentar la actividad económica, cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Para la provincia de Neuquén, para poder proyectar los ingresos y los gastos de este año, se tuvo en cuenta, como siempre se hace, y también el resto de las 23 jurisdicciones provinciales hace lo mismo, cuáles son los supuestos macroeconómicos que adopta el Estado Nacional para proyectar su presupuesto nacional, ¿sí? ¿Y cuáles son esas estimaciones más importantes? Bueno, que el Producto Bruto del país va a crecer este año un 5,5%. En el primer trimestre viene creciendo casi un 4% con respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Qué es lo que va a pasar? El segundo trimestre de este año, 2021, va a ser de un nivel de crecimiento muchísimo mayor que el año pasado, porque el año pasado estábamos en el peor momento de la cuarentena, con lo cual el nivel de actividad económica descendió muchísimo, ¿ok? Se supone que el Producto Bruto Mundial va a crecer un 5,2%. Recordemos que el presupuesto de la provincia de Neuquén se presentó a fines de octubre, o sea, estos números
Estas estimaciones, estas proyecciones son del mes de septiembre, principio de octubre. El Fondo Monetario Internacional ya está estimando que el mundo va a crecer al 6%, o sea, mejor de lo que se creía hace 6 meses. Acá empezamos con algunas dudas, bueno, más que dudas, algunas certezas de que no va a ocurrir. La inflación incluida en el presupuesto de la provincia es la misma que estimó el Estado Nacional o el Poder Ejecutivo Nacional, que es del 29%. Creo que ese nivel va a ser superado. Las chances de que sea 29% son casi nulas. ¿Por qué? Porque en los primeros 4 meses de este año la inflación aumentó promedio 4%, 4.1% mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mayo a diciembre, para alcanzar la meta del 29%, la inflación debería estar en 1 o 1.2% mensual, lo cual significa, o sea, que el ritmo de inflación se desacelere una cuarta parte. Muy difícil. Todos están suponiendo que la inflación va a estar entre 45 y 55%, ¿sí? En el peor de los casos, bueno, el peor de los casos no, en Argentina es muy difícil decir el peor de los casos, pero si la inflación sigue al 4% mensual en los próximos 8 meses que restan para terminar el año, de mayo a diciembre, vamos a estar en el 60%. Dos cuestiones muy importantes, como les decía, ¿no? ¿Qué va a pasar con el petróleo y qué va a pasar con el gas? En el presupuesto de la provincia se estimó que la producción de petróleo iba a aumentar casi 10%, en el primer trimestre de este año va a ir aumentando un poquito menos, 7,7%, y que la producción de gas se estimó en un aumento de 3,2% y viene bajando casi un 10%. ¿Ok? Como les decía, para Neuquén, más que otras provincias, muy probablemente, el nivel y la evolución del tipo de cambio es fundamental. Si en el presupuesto nacional, y así lo tomó Neuquén, el promedio del dólar oficial, estamos hablando, va a estar en 92,5, terminando diciembre de este año en 102. Por ahora, el promedio del primer cuatrimestre viene siendo 91, y si proyectamos la devaluación, el ritmo de devaluación que viene teniendo el tipo de cambio oficial en los primeros 4 meses del año, terminaría en 107, o sea, no muy lejos de la estimación presupuestaria. Obviamente que, digamos, acá hay algunas cuestiones que no se han tenido en cuenta en esta proyección del dólar, que era que la inflación va a estar entre 40 y 60%, y eso seguramente va a impactar en el tipo de cambio, inclusive en el oficial, que el nivel de emisión, y eso, por eso la inflación está siendo mayor, y probablemente por eso no se dé la proyección del 29%, los gastos van a ser mayores a los presupuestados a nivel nacional. Probablemente los ingresos de los principales impuestos no vayan a ser tan buenos, porque los próximos 3 meses creo que van a ser los peores en términos de cuarentena, y eso va a afectar la actividad económica, la recaudación, etcétera. Pero por ahora la recaudación nacional viene teniendo una evolución mejor de lo que se esperaba, ¿sí? En parte, o gran parte, porque el campo está teniendo unos precios que no estaban dentro de los cálculos. Saben ustedes que leen los diarios, la televisión, la ven, escuchan la radio. Los precios de nuestro producto estrella, la soja, están $600. Casi se ha duplicado con respecto al precio como terminó el año pasado, a finales del año pasado. Y eso mejora muchísimo los recursos de comercio exterior. Pie de página, muy importante me parece. Cuidado con creer que toda esta mejora en la recaudación nacional también puede derramar a una provincia como Neuquén, porque por constitución, vamos a ponerlo así,
todos los impuestos nacionales se coparticipan con excepción de los impuestos de la aduana, ¿sí? Con lo cual toda esta mejora en el precio de la soja, que mejora los impuestos a las exportaciones, no cae en Neuquén, ¿okay? Pero sin embargo, la performance de los otros impuestos no viene tan mal, ¿okay? ¿Qué estamos viendo acá en la columna roja? O de encabezado rojo. Ese es el presupuesto 2021. ¿Qué es lo que me interesa que los números que tengan en la cabeza? Que se presupuestó de ingresos de recaudación provincial, con participación nacional y regalías, 150.000 millones de pesos para este año. El año pasado se habían ingresado 110.000, o sea, en el presupuesto se estimaron 40.000 millones de pesos adicionales en el caño más gordo, más ancho que le genera financiamiento a las provincias, que son esas tres fuentes. En el caso de la masa salarial, que es el segundo recuadro en amarillo, no se había estimado incrementos salariales. Esto es algo habitual, porque digamos, no es uso y costumbre incluir en el presupuesto las mejoras salariales. Los intereses de la deuda, cuando me hicieron la pregunta había mencionado, ¿no?, que se había estimado en 9.000 y pico millones de pesos. Ese número ya sabemos que es menor. O sea, fíjense lo siguiente. De los gastos presupuestados, sabemos que hay dos datos que no se van a dar. Primero, el de pago de intereses y la deuda, pago de intereses y los gastos de comisión, que estaba presupuestado en 9.300 millones, va a ser 1.200 millones de pesos menos, como consecuencia de la reestructuración de la deuda. Y otra cosa que sabemos, que esos casi 95.000 millones de pesos en masa salarial van a ser muchísimo mayores, ¿ok? Al final, el último dato que me interesa y que tengan en la cabeza es el siguiente. Se estimó un déficit financiero, lo que habitualmente se llama déficit fiscal, de unos 2.000 millones de pesos. ¿Okay? Ahora, pasemos a la cuestión que nos interesa más, es decir, si el incremento de salarios como consecuencia de la renegociación con ATE, el sector de salud y con el resto de los sectores, fundamentalmente el de docentes, ¿cuánta plata nos va a costar o le va a costar al Estado provincial? ¿Y cómo se va a distribuir a lo largo del año? El costo aproximado va a ser, en todo el año se va a pagar unos 125.000 millones de pesos. ¿Sí? Con lo cual estaríamos en 30.000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. ¿Okay? Y esos 30.000 millones de pesos se van a distribuir un tercio durante el incremento durante el primer semestre, o sea, ya nos restaría un mes y medio para terminar en la primera mitad del año, y 2 tercios en el segundo semestre. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué el impacto es diferente? Bueno, porque el aumento salarial, recuerdan ustedes que comenzó a darse a partir de marzo, abril, ¿ok? Primero los docentes, después ATE, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es el impacto total, 30.000 millones de pesos más, que se está distribuido una tercera parte en el primer semestre y las 2 terceras partes restantes en el segundo semestre. Juanma, si tenés alguna pregunta, por favor me interrumpís, ¿eh? ¿Ninguna? Esto es como... Perfecto. Es importante tener en cuenta esto, porque esto que voy a decir ahora, si puede haber reclamos salariales en algún momento del año, ¿sí? Y que haga que haya que incrementar la masa salarial por encima de esos 30.000 millones adicionales que estábamos mencionando, o por encima de los 125.000 millones que
se estaría pagando a lo largo del año, con todas las negociaciones que se hicieron salariales con los diferentes gremios. La pregunta es, ¿puede haber algún reclamo salarial adicional? Bueno, depende. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la inflación. ¿Qué hay en este cuadrito? Para que se entienda. En la primera columna, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cómo va evolucionando el aumento salarial de los empleados públicos estatales. Ejemplo, en junio, para junio, los empleados públicos estatales van a tener un aumento desde principio de año hasta ese mes del 26,5%. En septiembre, como consecuencia de las negociaciones, van a llegar a un incremento del 38% y a fin de año, como sabemos, del 53%. ¿Ok? ¿Qué puede llegar a pasar? En los meses, si la inflación es del 4%, tercer columna, fíjense, si la inflación es del 4% por mes, o sea, lo que viene pasando en los primeros 4 meses de este año, que siga ocurriendo, que el ritmo de inflación siga en 4%. ¿Qué va a pasar? Que en el mes de agosto, la inflación acumulada va a estar por encima del aumento salarial acumulado, es decir, la inflación va a estar superando el 37% en el año y en agosto los salarios van a haber aumentado un 32%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la inflación mayo, junio, julio y agosto es del 4% todos los meses, probablemente en ese mes los gremios comiencen a reclamar una mejora o una vuelta de tuerca o quieran abrir la paritaria para renegociar salarios. Ahora, si la inflación es un poquito menor, del 3,5%, la última columna, eso que podría pasar en agosto va a pasar en octubre. En octubre, la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año va a ser de casi 42% y los salarios habrán incrementado 38%. ¿Ok? Esto para que tengan en cuenta, para que lo tengamos en la cabeza. Es decir, no es que están cerradas las negociaciones. Están cerradas si la inflación está por debajo del 3,5%. Si la inflación es del 3% entre mayo y diciembre, estaríamos llegando a, supongo que el último mes de diciembre o noviembre, con quizás algún planteo salarial. Pero bueno, y si es menor al 3%, estaríamos llegando bastante bien. O sea, no se observaría la necesidad de tener una renegociación salarial. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas de este tema? No, no hay nada en el chat, Pablo. Perfecto. Ahora bien, este cuadro lo voy a pasar rápido. ¿Qué es esto? Es el presupuesto que se aprobó, que, como lo había comentado, y al lado es el presupuesto solamente con esos 2 ítems o rubros que yo había mencionado. ¿Sí? La masa salarial aumentando 30.000 millones, casi 30.300 millones, y el pago de intereses reduciéndose 1.250 millones. ¿Ok? ¿Qué me estaría dando con ese ajuste de los gastos? ¿Cómo me estaría dando el déficit fiscal? O sea, estoy suponiendo que los ingresos se cumplen tal y cual como se presupuestaron. Es decir, que los ingresos totales van a ser de 182.577 millones, como dice el presupuesto para este año. Si eso sucediera, tendríamos un déficit fiscal de 31.000 millones de pesos, cuando el presupuestado fue de 29.000 millones de pesos menos. O vamos a ponerlo en otros términos. El año pasado, el déficit fiscal, sacando el déficit del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, fue de 10.000 millones de pesos. O sea, si no aumentaran los ingresos este año por encima de lo presupuestado, estaríamos con un déficit de 3 veces más que el año pasado, que sería un número difícil de financiar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos?
que los ingresos van a aumentar, ¿sí? Y los ingresos van a aumentar porque esos supuestos que habíamos dicho no se van a cumplir. O sea, la inflación no va a ser del 29%, sino que va a ser mayor. Eso va a mejorar mucho los ingresos, ya sea por coparticipación nacional y por recaudación provincial. La producción de petróleo, obviamente que abril va a haber un problema, y hubo un problema por el tema de los cortes, ahora lo vamos a ver, pero se supone que producción de petróleo venía mejorando en el primer trimestre, y esa tendencia se va a consolidar. Hay que ver el tema del gas, pero los precios del petróleo en el mundo están subiendo. Pensemos que el barril de petróleo, el barril de referencia, el Brent para Neuquén, está alrededor de $65. ¿Cuáles son los supuestos para hacer nuestro escenario? ¿Sí? Que es un escenario bastante conservador. Obviamente que es discutible la palabra conservadora, pero creo que van a estar de acuerdo conmigo ustedes. El primer trimestre que ya está cumplido, la recaudación provincial estaría cerrando. Y digo estaría cerrando ¿por qué? Porque no conocemos todavía la recaudación de marzo. Y ya marzo terminó hace casi 50 días. Esto es una nota de color que voy a decir, pero es la primera vez que la Dirección de Rentas de Neuquén se retrasa tanto en la publicación del número de recaudación. Pero la recaudación provincial en el primer trimestre estaría en un promedio de 4.800 millones de pesos. ¿Ok? La coparticipación federal, sabemos el número de los 3 primeros meses, cerró con un promedio de 4.000 millones y las regalías de 4.600. O sea, si yo sumo los 3 ítems, tengo que en el primer trimestre, por esas fuentes de financiamiento, fuentes de ingresos, que son las más importantes, entraron cada mes 13.400 millones. ¿Es mucho o es poco? Bueno, el año pasado ingresaron, a ver, no les quiero... el año pasado estábamos en 9.000 millones, ¿sí? Todavía no teníamos la pandemia encima. O sea, este primer trimestre estamos 4.000 millones de pesos por encima en términos de ingresos de estas 3 fuentes de financiamiento, por encima del año pasado. Abril, y acá empezamos a hacer algunas estimaciones. Abril, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuánto se recaudó de coparticipación federal? 4.500 millones. Fíjense que más del promedio mensual del primer trimestre. ¿Ok? Y acá estoy haciendo 2 supuestos ultra conservadores. ¿Y por qué tomo abril solo? Y porque en abril tuvimos un cisne negro, que fueron los 21 días que la provincia estuvo bloqueada por los cortes de ruta, y eso afectó a toda la actividad económica y fundamentalmente a ese 40% del Producto Bruto que es hidrocarburos. ¿Qué estoy suponiendo? Que como consecuencia de este impacto del corte de la ruta, de corte de rutas, la recaudación provincial va a estar 20% menos que el primer trimestre. O sea, si el primer trimestre la recaudación promedio de rentas de Neuquén fue de 4.800 millones de pesos, un 20% menos son alrededor de 3.800, 3.900 millones de pesos. Y con las regalías estoy suponiendo lo mismo, que la caída en las regalías, que no va a ser tan grande, pero supongamos que fuera del 20%. Estoy diciendo que en abril, con respecto al promedio de enero, febrero y marzo, la caída va a ser de 900 millones de pesos menos. ¿Ok? Con lo cual, si en cada mes del primer trimestre los ingresos por estas 3 fuentes principales eran de 13.400 millones, estoy suponiendo que en abril va a ser de 2.200. ¿Ok? Y ahora lo más importante, quizás más difícil, es, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 8 meses, de mayo a diciembre? Y acá están los supuestos también ultraconservadores.
En la recaudación provincial, ¿qué estamos suponiendo? Que la recaudación provincial va a incrementarse mes a mes solamente un 1%, ¿ok? O sea, si la recaudación de mayo es de 5.000 y chirolas millones de pesos, junio va a ser un 1% más. Ahora, ¿en qué me baso para decir que es el 1%? Bueno, en la inflación básicamente, ¿sí? Pero fíjense qué conservador que es este supuesto, que estamos diciendo que es muy probable que la inflación mensual sea entre el 3 y el 4% mensual. O sea, estoy diciendo que la recaudación provincial va a incrementarse solamente un 1%. Lo mismo con la coparticipación federal, en vez de un 1% estoy suponiendo un 2%, porque la mejora de la recaudación nacional creo que va a ser mucho mayor que la provincial. Y las regalías, estoy suponiendo solamente que todos los meses, de mayo a diciembre, el ingreso por regalías va a estar en alrededor de 4.800 millones de pesos, que es un 5% más del promedio del primer trimestre. ¿Okay? Con lo cual, todos los meses estaríamos en unos 14.700, 14.800 millones de pesos. O sea, es de nuevo, en términos de ingresos, son supuestos, creo, bastante conservadores. Por supuesto que puede haber cisnes negros, o no tan negros, como por ejemplo que se complique el nivel de actividad económica porque, digamos, nos tienen que encerrar como consecuencia de la pandemia, que las vacunas no lleguen al ritmo que creíamos, etc. Entonces, a ver, ya vamos terminando y acá se va a ir resolviendo, creo, o por lo menos estimando, cuál podría ser el déficit fiscal si estos supuestos que estábamos mencionando, que son, de nuevo, creo que son bastante conservadores, se confirman a lo largo del año. En la columna del escenario conservador incluimos ya la mejora de los ingresos, que para nosotros estaría en recaudación provincial, regalías y coparticipación federal. Ahí tienen el número, 170.000 millones de pesos. Recuerden que el presupuesto era de 150.000, con lo cual estaríamos mejorando por encima del presupuesto en 20.000 millones. El resto de los ingresos, ¿sí? Que en el presupuesto están un poquito por debajo de los 30.000 millones. ¿Qué son estos restos de los ingresos? Bueno, a ver, algún canon de hidroeléctricas, de explotaciones petroleras, tasas, derechos, rentas de la propiedad, es decir, inversiones que tiene la provincia. Ahí estamos suponiendo que hay una mejora del 15% por encima de lo presupuestado, con lo cual, si sumo todos estos ingresos, los ingresos corrientes estarían mejorando en 24.500 millones de pesos. ¿Ok? Los ingresos de capital sin cambios y los gastos corrientes, como dijimos, tendría un aumento de 31.600 millones de pesos más. ¿Ok? Con lo cual, el número que nos importa es el que dice la línea de resultado financiero. Casi 9.500 millones de pesos. ¿De dónde surge ese dato? Bueno, los ingresos totales que estarían casi en 207.000 millones, menos los 216.500 millones de pesos de gastos. ¿Ok? La diferencia es el déficit. La pregunta es la siguiente. Bueno, a ver, acá se está haciendo un pedido de endeudamiento a la legislatura por encima del pedido de endeudamiento que ya está incorporado en el presupuesto 2021. ¿Se entiende? O sea, en el presupuesto la estimación era que el déficit fiscal iba a ser de 2.200 millones de pesos. O sea, ya hay pedido de endeudamiento para cubrir este déficit y para hacer frente, no quiero meterme mucho, a
las amortizaciones de capital. ¿Qué significan las amortizaciones de capital? Si se vence deuda por 100 pesos, hay que tomar nueva deuda por 100 pesos para cancelarla, ¿ok? O sea, todo eso ya está incorporado. La pregunta es si habría que incorporar una nueva habilitación para endeudarse. Y si este escenario conservador está cerca de lo que podría pasar en la realidad, mi respuesta es que no, porque si el déficit financiero de la provincia al final del año es de 9.500 millones, estamos diciendo que sería mayor al déficit presupuestado en solo 7.000, solo es una manera de decir, en 7.250 millones de pesos. ¿Se entiende, no? En el mejor de los casos, o sea, ¿qué estamos diciendo? Si se confirma este escenario, el pedido de endeudamiento debería estar entre 7.000 y 7.500 millones de pesos. Claro que pueden pasar cosas, los ingresos no ser como los que estamos mencionando, que los gastos sean mayores a los que estamos considerando, puede pasar mil cosas, ¿ok? Entonces, como conclusiones o para ir terminando, ¿sí? Por suerte no soy legislador y no tengo que considerar esto. Lamentablemente somos asesores de Leticia y tenemos que, obviamente que Leticia ya sabe esto, pero para que el resto tenga en cuenta si amerita un pedido de endeudamiento por 12.800 millones, nosotros lo que estamos viendo es, en este escenario que es súper conservador, estamos viendo la necesidad de un endeudamiento adicional, como mucho, de entre 7 y 7.500 millones de dólares. O sea, no más del 60% del monto que se está solicitando. Segundo punto muy importante, ¿sí? Acá no estuvimos hablando, fíjense, estuvimos hablando de aumento de la masa salarial, que baja un poquito los gastos de pago de interés en la deuda porque se reestructuró el año pasado, en diciembre, pero no estamos hablando de la posibilidad de hacer algún recorte en otros gastos, ¿ok? Y tampoco estamos considerando la lotería esta que mencionábamos, ¿no? Que en algunos ya se está viendo que hay algo de lotería. Una inflación mayor a la esperada, una recuperación del mundo mayor a lo que se esperaba. En el presupuesto decía 5 por 5,2, el mundo se está recuperando al 6%. El mundo está con un nivel de inflación mayor al que se creía que iba a estar, lo vimos con los datos de Estados Unidos ahora para abril, en China está pasando lo mismo con la inflación, o sea que los precios de los productos que exporta Neuquén muy probablemente no solo se recuperen por encima de lo estimado en el presupuesto, porque digamos como consecuencia de la mejora en el nivel de actividad económica en el mundo, la recuperación de la demanda de estos productos, sino además por una cuestión inflacionaria. ¿Okay? ¿Cuáles son las tres alternativas que estamos evaluando? No que estamos evaluando, que se podrían tenerse en cuenta al momento de considerar la posibilidad de reducir algunos gastos. Y acá hicimos un juego de combinaciones, ¿no? En el caso de la obra pública, que está presupuestado unos 13.000 y pico millones de pesos, ¿qué pasaría si, en vez de gastarse los 13.000 y pico millones de pesos, hacemos un recorte en este rubro de entre 15 y 20%? ¿Cuánto se estaría ahorrando el Estado provincial? Bueno, entre 2.100 y 2.800 millones de pesos. ¿Ok? O sea, vayan sumando. Compra de bienes y servicios. Que sería probable hacer un recorte entre el 10 y el 15%, porque hay muchas actividades de la administración pública provincial que no se están llevando a cabo. Pensemos en los colegios. Hay gastos dentro de los colegios que no se están ejecutando porque no hay clases presenciales. Y eso sucede en todas las áreas de gobierno. ¿Okay? Con lo cual, ese gasto creo que era de 24.000 millones de pesos,
el total para el año, si hay un recorte entre 10 y 15%, se puede lograr digamos, liberar recursos entre 2.500 y 3.700 millones de pesos. Y transferencias corrientes, yo sé que, a ver, el gobierno provincial está pensando en un aumento de las transferencias corrientes por encima de lo presupuestado, pero de nuevo, acá puede haber un ahorro que, digamos, entre 500 y 1.000 millones de pesos, ¿ok? Con lo cual, si solo se redujera, reestructuraran gastos en estas tres áreas, que se acuerdan que eran de las más importantes junto con la masa salarial, se podrían liberar recursos por entre 5 y 7.500 millones de pesos. O sea, en el máximo del recorte estaríamos logrando recursos por el equivalente del déficit fiscal adicional. ¿Se entiende? A ver, el déficit fiscal adicional, ¿qué era? El déficit fiscal que estábamos proyectando con nuestro escenario de 9.500 millones, menos los 2.200 millones de pesos que ya estaban incorporados en el presupuesto. O sea, si se cumpliera el escenario, vamos para atrás, si se cumpliera el escenario conservador nuestro, el resultado financiero sería de 9.500 millones de dólares negativos, un déficit, que estaría incrementando ese desequilibrio en 7.200 millones. Para ponerlo en otros términos, si ese fuera el caso, con este recorte de un 20% de la obra pública, 15% de transferencias corrientes y bienes y servicios, estaríamos liberando la misma cantidad de recursos necesarios para financiar ese incremento del déficit fiscal. ¿Ok? Siempre trato de terminar con una frase porque me parece importante. Estos problemas no son nuevos. Hace 250 años Adam Smith, en su famoso libro, es el libro más famoso, dicen que no es el más importante, el libro La riqueza de las naciones, lo que decía Adam Smith, y me parece que los legisladores lo tienen que tener en cuenta al momento de evaluar la necesidad de otorgar o no pedido de endeudamiento de estas características, es, a ver, al momento de ejecutar gastos, el Estado no debe ejecutar gastos y buscar fuentes de financiamiento. El Estado no se debe comportar de una manera muy diferente a lo que sería el caso de una familia. Es decir, cuando una familia va a realizar algunos gastos, o tiene que ejecutar gastos adicionales a los que tenía pensado, en el caso de la provincia de Neuquén, este incremento de 30.000 millones de pesos, lo primero que se le viene a la cabeza al jefe de familia o a los jefes de familia, para ser más inclusivo y no ser denunciado ante el INADI, es si hay forma de ahorrar recursos en otras áreas, ¿sí? Frente a un incremento de unos gastos de estas características, ¿sí? Luego se puede pensar en tomar deuda. Si hay una cosa que los economistas clásicos tenían muy en claro, y Adam Smith era uno de ellos, es que el pedido de endeudamiento o el endeudamiento por parte de los estados tenía que realizarse solamente para financiar gastos extraordinarios, ¿ok? Por ejemplo, gastos por una pandemia, como sucedió el año pasado, gastos militares si se iba a la guerra, o gastos para hacer frente a, no sé, desastres naturales, como puede ser un terremoto, un tsunami o lo que sea, ¿sí? Pero no había que habilitar los gastos para ejecutar erogaciones corrientes, ¿sí? No había que endeudarse para ejecutar gastos corrientes. Esta era una de las recomendaciones que hacían en materia de política fiscal los economistas clásicos, y que más o menos se mantuvo a lo largo del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Después fue como algo más de uso corriente, cuando vinieron otras ideas a la política económica, que el Estado se endeudara no solo para hacer obras públicas, sino para incrementar los gastos corrientes. Así que bueno,
Espero que se haya comprendido, no haber sido demasiado aburrido. Obviamente que este escenario que hemos construido está sujeto a debate, porque puede ser que los supuestos no se confirmen en la realidad, ¿sí? Pero creo que es importante tener algún escenario en la cabeza para que no sea muy disparatado los supuestos. Por eso tomé supuestos muy conservadores en materia de mejora de ingresos, como para, digamos, compararlo con este pedido de endeudamiento de 13.000 millones de pesos, ¿sí? Bueno, Juanma, de mi parte... Bueno, Pablo, si querés sacar la presentación, así te vemos. Y no sé, hay algunas preguntas en el chat. César, no sé si está aplaudiendo, quiere tomar la palabra. Desactivar el micrófono, César. César va a querer tomar la palabra. No, primero, para que saco... ¿Qué tal, César? Manejo la pantalla mejor que Pablo. Sí, obviamente. Escuché una cosa. Primero quiero... Ustedes, César, han hecho muchas convenciones y reuniones en el partido, por eso estás canchero. Bueno. No, primero quería felicitar a Marina y a Juanma, que estuvieron muy bien, muy sintéticos, y por supuesto, Pablo, a vos te conocemos el conocimiento y la investigación que haces como para suministrar algo de lo que nosotros necesitamos para tratar este tema. Yo no te entendí bien si vos dijiste que el endeudamiento que se necesita es de un 70% de lo pedido. A ver. Y después va la otra. Sí, ok, exacto. Es así como lo creemos, ¿sí? Que si se da ese escenario, César, de una mejora de los ingresos en esa magnitud. A ver, lo vamos a poner así. En el presupuesto, por recaudación provincial, coparticipación... No, pero eso te lo entendí. Lo que no te entendí, ¿cuál era el porcentaje? 70. No, menos, 70. 57, 60%. ¿Puedes decir aprobar un 70% de lo pedido? No, lo que estoy diciendo es, si los ingresos son los que estimamos y el gasto, César, es importante esto, solo se incrementa la masa salarial en 30.000 millones de pesos, ¿ok? Y la obra pública se ejecuta los 13.000 millones, en compra de bienes y servicios los 24.000 millones, etcétera, etcétera, estarías necesitando un endeudamiento, tendrías que financiar un déficit adicional al del presupuesto entre 7 y 7.500 millones de dólares. ¿Se entiende? Lo entiendo perfectamente. Y ahora la otra pregunta. A ver qué opinás. Nos vemos todos los días, pero te surgen las preguntas cuando no está frente a frente. Este 53% que del 15% llevaron al 53%, pero no llevaron al sector de salud, llevaron a los que no lo pedían, a todo eso que vos dijiste que es el volumen de empleado público. Pero no es una cosa como para que por lo menos hacer una denuncia en alguna fiscalía, porque la verdad que no veo cómo con tanta pasividad nosotros estamos viendo que se endeudó de golpe en un 53% cuando no se estaba tratando de eso, y lo que se estaba tratando es de recomponer al sector de salud. ¿Eso cuánto implica? En estas condiciones, todos los gráficos que hicieron ustedes, nunca se va a poder acotar la deuda, ni nunca se va a poder financiar el Estado neuquino. Es decir, esto lo dijeron, no sé si lo dijo Juanma, el 2% de la obra pública, que Pechi en el 19 hizo más obra pública que toda la provincia de Neuquén, es un escándalo. ¿Es pregunta o comentario? No, pregunta. Y lo dejo porque la verdad que todos tienen derecho a preguntar,
y yo lo felicito porque fue muy ilustrativo para mí. En lo personal, para mí fue muy ilustrativo. Bueno, no sé si Juanma o Marina quieren responderle a César. Creo que César, tu pregunta ya pasa de ser un tema económico y pasa a ser un tema gremial, legal, ¿no? ATE es el que negociaba por Salud y Salud estaba dentro de ATE. Entonces, es lo que se llama en economía, César, ATE es como un polizón, ¿no? Se subió al tren del incremento salarial para Salud y se benefició. Bueno, no, te agradezco, aparte, la verdad, clarifiqué tantas cosas que no se imaginan. Bueno, nos alegramos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Juanma? Ahí me parece que Carlos Cogiola tenía levantada la mano. Si querés, Carlos, desmuteate directamente. Sí. Gracias. Primero, gracias a los organizadores por la invitación, que cuasi reclamé mediante carta documento a una diputada colega. Pablo, una muy clara las tres posiciones, pero el presupuesto dice que en amortización de la deuda, en intereses, como vos bien decías, había un poco más de 9.000 millones de pesos. Y después tiene dos ítems que son amortización de la deuda en dólares de unos 20.000 millones de pesos, vos me corregirás porque los números, y amortización de la deuda nacional en unos 8.000 millones de pesos. Eso tiene el presupuesto 2021. ¿Estamos bien? A ver, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por participar, primero que todo. El número que yo tengo en la cabeza, pero me puedo estar equivocando, es 21.000 millones de amortizaciones y los 9.000 y pico de pago de intereses. Eso en el presupuesto. Bien. Bueno, 30 y pico mil millones de pesos. Supuestamente ese es el monto que justifica los 31.000 millones de pesos de deuda autorizados en el presupuesto. Sí. Bien, ahora, la pregunta entonces es, la famosa reestructuración de la deuda, anunciada con bombos, platillos, fuego de artificio y todo esto, ¿solamente ascienden en el 2021 a un ahorro de poco más de 1.000 millones de pesos en intereses? A ver, porque Carlos. Lo que yo tenía entendido por los anuncios periodísticos, porque esa información desgraciadamente no la tenemos en la legislatura, al menos oficialmente, es que se prorrogaban no solo vencimientos de intereses, sino prorrogaban vencimientos de capital. Entonces, si se prorrogaban vencimientos de capital, la incidencia no debe ser solamente 1.000 millones de pesos. Entonces, a este número de 7.000 millones que vos decís correctamente en esta cuenta, y después analizamos el tema de, a mí me parece muy conservador el aumento de los ingresos de la provincia, porque se está verificando que obviamente hay mayores ingresos en la provincia. Y una cuestión más que no debemos soslayar acá, y es la transferencia de gastos, la transferencia de recursos extraordinarios por parte de Nación, que también se pueden pedir en función de la situación de pandemia. Porque ese es un elemento muy importante. Si vos tenés en cuenta la transferencia por fuera del presupuesto que venía en el año 2020, fueron sustanciales. Y si ahora tenemos caída de actividad económica e indudablemente un nuevo escenario pandémico, con retraso en la llegada de la vacuna, es posible pensar que también podemos pedirle al gobierno de la Nación que haga una transferencia de ATN o de lo que fuere, también de recursos que puedan ayudar a paliar este déficit. Pero yo lo que creo es que, según mi razonamiento, de esos 31.000 millones de pesos de deuda que están presupuestados antes de la famosa renegociación o reestructuración de la deuda, ahí vamos a contar con bastantes fondos también para paliar este déficit. Y esa es una pregunta concreta que te hago en tu estimación.
A ver, la realidad, Carlos, es que no sabemos. Nosotros, bueno, Leticia y el bloque hizo un pedido de informe para conocer los datos de la reestructuración de la deuda. Esa información no es pública, ¿sí? No se ha hecho pública. Cuando se habló en su momento, estoy buscando, por eso estoy buscando los datos de amortizaciones y pago de intereses, ¿sí? ¿Me explico a dónde voy? Sí. A ver, Carlos, capital, esto es el presupuesto, capital 22.000 millones de pesos, intereses y comisiones 9.300, ¿ok? Estamos con los 31.200 que vos mencionabas, ¿ok? Primer punto, no conocemos cómo se reestructuró la deuda, lo único que conocemos es a través de los medios de comunicación, cuando se hizo la reestructuración en diciembre, creo, del año pasado, que se había reestructurado. Había una reducción de la tasa de interés de los bonos, ¿sí? Con lo cual se había bajado el pago de intereses de los bonos, y además había no una reducción de capital, pero sí, digamos, pagos de capital que se trasladaron hacia el futuro, ¿ok? Con lo cual, estos 31.000 millones de pesos que estaban presupuestados para este año no se ejecutarían en esa magnitud. Ahora, si tu pregunta es, bueno, ¿cuánto hay que pagar de capital? No lo sé, porque esa es una de las preguntas que ustedes le tendrían que hacer al ministro de Economía, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la reestructuración en términos del pago de intereses y del pago de capital? Porque de ahí, y creo que ahí es tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto se liberaría de, digamos, permiso de endeudamiento por este ahorro? ¿Por ahí estás encarando? Claro, es decir, porque tu cuenta, que por supuesto es muy gráfica y fundamentada, deja de lado absolutamente, o digamos, presupone que estos 31.000 millones de pesos de endeudamiento ya están asignados a un fin específico. Ahora, si yo lo escucho al gobernador, lo reescucho al gobernador en noviembre del año pasado, hablando de la reestructuración histórica, bueno, para él todo es histórico, pero la reestructuración de la deuda que consiguió, que fue en mejor calidad que la nacional, inclusive decía, entendemos que no puede limitarse a 1.000 y pico de millones de pesos de intereses, porque él habló de postergación de vencimientos de amortización de capital. Entonces, por supuesto que va a ser una de las, si conseguimos que vengan antes de que se ponga en discusión en el recinto este proyecto, va a ser la pregunta ideal, o la pregunta de todos. Ahora, la pregunta de todos no significa, porque estos muchachos van a venir, de pico van a decir un montón de cosas, pero va a ser difícil que traigan los contratos firmados de reestructuración de la deuda, ¿no? Eso es prácticamente una utopía. Así que, pero indudablemente, en la reducción que vos hacés, vuelvo a decir, muy conservadora, razonable, por supuesto, y muy conservadora del aumento de los ingresos, acá tenemos dos cuestiones que son importantísimas. Una, la transferencia de recursos extraordinarios por el gobierno nacional. Y segundo, esta gran cuota de endeudamiento autorizado que ya tiene, que indudablemente no va a ser ejecutada en su totalidad en función de esta renegociación de los contratos de la deuda. Y un tercer dato, yo te escuchaba a vos ahí, que nunca se había trazado tanto renta sin dar esta información. Es obvio, estamos en la discusión del endeudamiento. Esta información debe estar dando muy bien la recaudación de marzo. Exactamente. Entonces, esta información, que seguramente es muy importante a los ingresos de la provincia, claramente si la ponemos hoy,
hace que veamos que tus proyecciones son absolutamente, hasta más que razonables, en el grado, entiendo yo, por leerte, ser serio en la proyección y ser fundamentado en la proyección. Ahora, no lo están poniendo justamente por eso, porque el incremento es sustancial. Entonces, sea por el aumento de los recursos, en todos los ítems de los recursos, sea por esto que no está previsto la transferencia extraordinaria de Nación, sea porque no se va a autorizar todo el endeudamiento. Yo con esta explicación gráfica muy interesante, abono mi idea con la que vine a esta reunión, de que por supuesto en absoluto es necesario seguir endeudando a la provincia, a una provincia que está tremendamente endeudada en dólares, y una cuestión más, si leen el proyecto, salvo que yo lo esté leyendo mal, porque obviamente de técnica económica no entiendo, el proyecto dice que puede ser endeudado en dólares. Bueno, a mí me sorprendió porque teóricamente no podría endeudarse. Firmó hace 3 meses un pacto fiscal que decía que no se puede endeudar en dólares. Entonces, acá hay una cuestión que es importante, y esto sí excede el marco de una exposición técnica tan importante como la que ustedes hacen. Estamos en un año electoral. Entonces acá lo que hay que compensar, por supuesto, es el gasto electoral. Esta es el resumen de necesitar estos benditos 12.800 millones de pesos, que son los mismos, ni peso más ni peso menos de lo que se necesitaba en la emergencia sanitaria. ¿Sí? Esos pesitos están faltando ahí desde antes del aumento salarial, desde antes de... Siempre se está jugando con esa cifra. Gracias por evacuar la consulta y gracias también por la invitación. Gracias, Carlos, por la pregunta y los comentarios. Gracias. Pero a todos. Le damos la palabra. Esperá, Juanma, un minuto. Creo que para cerrar lo que decía Carlos y para el resto, que me parece importante el punto que hacía el diputado Cogiola. A ver, en el presupuesto provincial lo que menciona es que la provincia se va a endeudar en 31.000 millones de pesos. Pero ojo, porque de esos 31.000 millones de pesos, 8.000 millones son créditos de básicamente organismos internacionales que ya están tomados y que se van a... O sea, en el mercado, según el presupuesto, necesitarían colocar 23.000 millones de pesos. ¿Para qué se van a usar esos 23.000 millones? 21.000 millones para pagar amortizaciones de capital y 2.000 millones para cubrir el déficit fiscal. Entonces, creo que Carlos apuntaba ahí. Pero si la amortización de capital va a ser menor a los 21.000 millones, estarían liberando parte de la pedido de endeudamiento que ya se hizo en el presupuesto y no necesariamente sería, no sería necesario otorgar o avalar este pedido de endeudamiento. No sé si fui clara en el punto. Gracias, por el lado de la reestructuración de la deuda, no solo se reducen pagos de intereses, sino que pagos de capitales. Se supone, que todavía no lo sabemos. Perdón, Juanma. No, gracias, Pablo. Antes que se nos vaya la gente, le paso la palabra a Leti para que cierre. Bueno, y gracias de nuestra parte a todos. Ahí, Leti. Gracias, Juanma. Bueno, gracias a Marina, a Pablo, a Juanma y a todos por venir. Habíamos dicho que terminábamos a las 9 y estamos siendo hiper puntuales. Así que gracias a los que quedaron. Ahí Franklin ponía algo como que no tenemos información. No, Franklin, aunque no lo creas, hay mucha información que los legisladores no conseguimos, aunque hacemos pedidos de informes y todo. Hay info que no la logramos conseguir nunca. Así que en eso estamos también. Les agradezco a todos y seguramente vamos a hacer alguna otra con temáticas más nacionales. Ahí le vamos a pedir a los legisladores nacionales por temas que están también ocurriendo en el Congreso, así que seguramente en breve los estaremos invitando a una próxima reunión.
¿Listo? Bueno, muchas gracias, Chao, gracias. Chao, Ricardo. Muchas Buenas noches. Chao, Ricardo. Gracias, hasta luego. Buenas noches.